Seguramente alguna vez hayas visto El Señor de los Anillos y te hayas preguntado si los idiomas que se mencionan tienen algún sentido o si son un montón de palabras que se inventaron para los libros y las películas. En el vídeo anterior hablamos de la importancia de las lenguas en la obra de Tolkien, pero esta vez vamos a centrarnos en las lenguas que él creó. Vamos a hablar de las lenguas de Tolkien. Tolkien consideró la creación lingüística un arte que casi siempre cultivó en secreto. Elaboró una serie de lenguas ficticias bastante convincentes, documentando incluso su origen y evolución en este nuevo mundo ficticio por medio de diferente material lingüístico que fue creando tanto dentro del Señor de los Anillos como en otras obras relacionadas. Y es que elaborar tan solo una lengua completa es tan difícil o más que crear un nuevo mundo imaginario, y Tolkien fue pionero en esto. Aunque como hemos visto en este canal, sí que es cierto que ya había otras lenguas artificiales con diferentes propósitos como religiosos, científicos, comunicativos. El caso de Tolkien fue diferente. Él no creaba lenguas para comunicarse en la vida real con nadie. Para él era un arte, era un hobby, era su afición favorita. Por esto mismo se puede entender El Señor de los Anillos como un auténtico experimento filológico. Y creedme cuando os digo que este experimento fue inmenso. En este vídeo nos vamos a adentrar en las lenguas que Tolkien creó para El Señor de los Anillos, aunque debéis saber que no todas estas lenguas fueron desarrolladas completamente, ya que muchas fueron inventadas solamente para explicar el origen y evolución de otras lenguas, para dotarles así de más realismo lingüístico. Así que para ello las he dividido en diferentes grupos o familias según las diferentes razas de la Tierra Media. Antes de nada debemos saber que en la mitología de Tolkien los elfos, también llamados Quendi, son los primeros seres que hablan, y su primera lengua es el quendiano primitivo, que deriva del Valarin, lo que sería la madre de todas las lenguas del universo Tolkien. Un equivalente en la vida real sería el proto-indoeuropeo. En su mitología, hace muchísimo tiempo, estos elfos se dividieron en dos ramas diferentes, y con ello también su lengua. Por un lado, los elfos del oeste, o Eldar, que son los que más nos van a interesar. Estos decidieron emprender la llamada Gran Marcha a Valinor. Y por otro lado, los Avari, o elfos del este, que decidieron quedarse en la Tierra Media y que forman la mayor parte de pueblos que habitan el Bosque Negro y Lórien. Así que con esta división, el quendiano primitivo también evoluciona en diferentes ramas. Por un lado, tendríamos el Eldarin, de los Eldar, estos elfos que se marcharon a Valinor, y por otro lado surgen nuevos idiomas y dialectos entre los Avari, que se dispersaron y se sabe muy poco de estas lenguas. Y esto es tan solo una pequeña parte de toda esta familia de lenguas, así que vamos a centrarnos principalmente en las más importantes y que aparecen en el Señor de los Anillos. Tras toda esta odisea, el Eldarin evoluciona con el tiempo en varias lenguas y dialectos, entre las que hay que destacar dos. Por un lado, el alto élfico o Quenya, derivado de los dialectos del Vanyar y del Noldor, y por otro lado tenemos el élfico de los elfos grises o Sindarin. Estas son dos de las lenguas más desarrolladas por Tolkien y que cuentan con mayor material lingüístico. El alto élfico o Quenya es una antigua lengua de Eldamar, que significa más allá del mar, y es la primera lengua en la que aparecen documentos escritos. Está basada principalmente en el finlandés, el latín y el griego, y en El Señor de los Anillos no se presenta como una lengua nativa, sino que con el tiempo se ha convertido en una especie de latín élfico, por lo que su uso ha quedado relegado a ceremonias, la ciencia y la música. Para Tolkien, esta lengua es su intento de crear una lengua perfecta en cuanto a armonía y sonoridad se refiere, y eso se nota. De hecho, veremos en más de una ocasión cómo menciona no solamente el gusto, sino también la predilección de otras razas por esta lengua, incluso por encima de sus propias lenguas. En cambio, el Sindarin o élfico gris es la lengua viva que utilizan los elfos para comunicarse. A ella pertenecen muchos nombres de lugares y personajes que aparecen en El Señor de los Anillos, además de fragmentos como los hechizos de Gandalf en Caradhras, Los tocarazas, Sedo Nuizo, y en la Puerta del Oeste de Moria.
Por tanto, el Sindarin es la lengua de todos los elfos y señores élficos que aparecen en esta historia, ya que todos son de la raza Eldarin. Boyahun, Nele Terain, Dan Carmenik, Siberia Farhun, Amar Nanededoras. Aragorn, Nedin Dagor, Hen Urir Othari, Natha Dagathair. Then I shall die as one of them. No es de extrañar que esta sea la lengua más desarrollada por Tolkien, ya que trabajó en ella hasta su muerte en 1973 y nos dejó el Tengwar, el sistema de escritura alfabético usado para las lenguas élficas. Al igual que en la vida real, cada pueblo de hombres tenía su propia lengua, aunque Tolkien no llegó a desarrollarlas todas. Las lenguas de los hombres proceden de una lengua primitiva que es el Taliska, también llamada la lengua de los padres de los hombres y que está basada principalmente en las lenguas germánicas y sobre todo en el gótico. El Taliska evolucionaría en el Adunaico, que está basada en las lenguas semíticas. Adunaico significa lengua de Occidente y era hablada por los hombres de Númenor durante la Segunda Edad. Recordad que en el universo de Tolkien existen 4 edades, siendo la tercera edad en la que se desarrolla el Señor de los Anillos, por lo que la serie Los Anillos de Poder se desarrollan en la Segunda Edad. Númenor, por cierto, es una isla con forma de estrella que se sitúa frente a las costas occidentales de la Tierra Media y que fue regalada a los hombres como recompensa por luchar contra Morgoth, que es una forma de ángel caído. Morgoth, por cierto, significa enemigo oscuro del mundo, y los númeroneanos son los reyes de los hombres. El adunaico finalmente se va mezclando con algunos idiomas locales, con las lenguas élficas, incluso en algún punto con la lengua de los enanos, para formar lo que en la tercera edad sería el Westron, como se llamó en inglés, o en español Oestron, que sería la lengua común. Después de que la isla de Númenor fuera sumergida, los númeroneanos en el exilio fundaron los reinos de Gondor y Andor en la Tierra Media y adoptaron esa lengua común. Oestron obviamente significa oeste, y es la lengua en la que Tolkien presenta originalmente escritos los cuentos del Hobbit por Bilbo Bolsón y El Señor de los Anillos por Frodo. Sin embargo, tristemente apenas existen elementos del Oestron, salvo un vocabulario de unas 100 palabras que podemos encontrar en uno de los apéndices. Como digo, estas obras, tanto el Hobbit como El Señor de los Anillos, según Tolkien, están escritas en Oestron, pero nadie ha podido leer nunca estas obras en Oestron porque no existen. Lo que ocurre es que según él mismo las tradujo al inglés para que nosotros los lectores pudiéramos leerlas. Esto quiere decir que también muchos de los nombres de nuestros personajes más conocidos fueron también traducidos al inglés, por lo que nunca hubo ningún Hobbit llamado Bilbo, ni Frodo, ni Sam, ni Pippin, ni Merry. Y yo os voy a contar cuáles eran los nombres reales. Frodo Bolsón se llama Maura Lavingi. Sam Sagaz se llama Banazir o Ban de forma acortada Galvasi. Merry se llama Kalimak o Kali Brandagamba. Pippin se llama Razanur Tuk. Y Bilbo Bolsón se llama Bilba Lavingi. Algo curioso de las razas de los hombres es que solo los númeroneanos, a quienes los elfos llamaban Dúnedain, conocían la lengua de los elfos, ya que sus antepasados habían aprendido el Sindarin y la habían transmitido a sus hijos junto con el Quenya, lengua que valoraban por encima de cualquier otra lengua. De ahí que Aragorn, descendiente directo por parte paterna de Elendil, alto rey de Gondor y Arnor, también descendiente del que fue primer rey de Númenor, Elrostar Miniatur, que fue hermano gemelo de Elrond, es decir, Aragorn, conociera la lengua élfica. La lengua élfica era tan apreciada por los Dúnedain que enriquecieron su lengua con palabras extraídas de ella. Y el Oestron llegó a extenderse incluso por los territorios enemigos, tanto que durante la Guerra del Anillo, la lengua élfica solo quedó conocida por unos pequeños pueblos de Gondor, aunque los nombres de casi todos los lugares y personas de Gondor provenían de la lengua élfica. Dentro del reino de los hombres también existen otros pueblos, entre los que cabe destacar a los Rohirrim, también llamados los señores de los caballos. Aunque podían hablar la lengua común perfectamente, su primera lengua seguía siendo su lengua ancestral, la que conocemos como rohírrico
o en inglés Rohirric. Esta lengua estaría clasificada dentro del grupo de lenguas del norte. Sin embargo, resulta bastante curioso que Tolkien no nombra la lengua de Rohan cuando lo cita en sus obras. El término Rohirric o Rohirrico fue inventado por Robert Foster en la Guía Completa de la Tierra Media y desde entonces fue adoptado por muchos autores. De hecho, en un artículo publicado póstumamente, Tolkien utiliza el término Rohanís, que en español lo habríamos traducido seguramente como rohanés. Tolkien, además, en El Señor de los Anillos, usó el inglés antiguo para que el rohirrico resaltara el aspecto arcaico del lenguaje, ya que por otra parte el Oestrong está basado en inglés moderno. Aunque hay quien habla de la lengua de los hobbits o hobbítico, realmente no existe ningún registro de que haya habido una lengua de los hobbits, ya que los hobbits de la comarca, por ejemplo, habían adoptado la lengua común desde hacía ya unos 1000 años, y antes de eso siempre parecen haber usado la lengua de los hombres de la cercanía. Así que para cuando llegan a Eriador, que es el territorio donde se encuentran la comarca, Rivendell, Bree y el reino desaparecido de Arnor, ya habían empezado a olvidar la otra lengua, cualquiera que fuera y que Tolkien no especifica, pero que era evidentemente alguna lengua humana hablada en los alrededores y emparentada con la lengua de los Rohirrim. La palabra hobbit, de la que ya hablamos en el vídeo anterior, era la que normalmente usaban para referirse a ellos mismos. Sin embargo, eran apodados medianos por los hombres y los elfos los llamaban Perianath. En la Tierra Media, el origen de la palabra hobbit había sido olvidado por la mayoría, pero parece haber sido al principio alguna forma desgastada de una palabra en la lengua de Rohan, como por ejemplo Holbitla, que significa cavadores de agujeros. Podemos decir que los enanos son una raza completamente aparte. Pueblo duro, trabajador, amantes de la piedra en todas sus formas y los mejores artesanos de la Tierra Media. El caso de los enanos es bastante curioso. Su lengua se denomina Khuzdul o Nanien y está basada en las lenguas semíticas como el árabe o el hebreo. Y esto es porque se basa en raíces consonánticas a partir de las cuales se construyen palabras por intercalación de vocales y afijos. ¿What? Explico porque vais a flipar. Nosotros los occidentales, o más concretamente los europeos, o los que hablamos lenguas europeas, estamos acostumbrados a formar palabras ya sea por aglutinamiento, es decir, como el alemán, en la que solemos poner una palabra y formamos otra poniendo directamente o casi directamente o la otra palabra entera detrás, ¿vale? O como el español, en la que tenemos una palabra y le añadimos una partícula, un sufijo o un prefijo, por ejemplo. Entonces, poniéndole una partícula al final o al principio, podemos modificar esa palabra. Es decir, si yo digo perro, le añado una S y tengo el plural. Lo que ocurre con las lenguas semíticas es que si tenemos una palabra con diferentes letras o sílabas, en lugar de modificarla poniendo un sufijo o un prefijo, no sé si lo he hecho bien, lo que hacemos es meterlos dentro. Es decir, en lugar de poner una partícula aquí al final o al principio, lo que hacemos es esto. El árabe, amigos. Y es que Tolkien tenía un conocimiento básico del hebreo, ya que participó en la traducción de La Biblia de Jerusalén en 1966. Por si alguien aún no lo sabe, a estas alturas Tolkien conocía perfectamente y hablaba unos 20 idiomas. El vocabulario del Khuzdul, o la lengua de los enanos, está construido lo que se llama a priori, es decir, con independencia del vocabulario de las lenguas naturales. Lo cual significa que Tolkien no cogía palabras del árabe o el hebreo, por ejemplo, y las modificaba un poco solamente para crear nuevas palabras, por lo que sus palabras no tenían nada que ver con las que ya existían en el mundo real. De esta manera, Tolkien diseñó esta nueva lengua para que se distinguiera totalmente del resto de idiomas de la Tierra Media. Además, lo hizo de manera que sonara pesada y desagradable para la lengua de los elfos. Según la mitología, lo transcribieron principalmente utilizando un sistema de escritura rúnico llamado Cirth, un alfabeto rúnico inventado por Tolkien. Además, varias letras de este alfabeto están inspiradas en el Futhark, un alfabeto rúnico que realmente existió, pero en ningún momento coinciden sus sonidos. Para los enanos era completamente normal utilizar la lengua de los hombres entre los que vivían, ya que solamente utilizaban su lengua en secreto porque se había convertido más en una lengua de sabiduría que en una lengua materna, una lengua que protegían y guardaban como si fuera un gran tesoro. De hecho, en El Señor de los Anillos solamente aparecen los nombres que Gimli le reveló a sus compañeros y en el grito de batalla que lanzó en el sitio del abismo de Helm. Sin embargo, los nombres tanto de Gimli como de sus compañeros enanos son de origen humano para no revelar su lengua y no los escriben ni siquiera en sus tumbas.
El pueblo más antiguo que sobrevivía en la tercera edad eran los Onedrim o Enid, aunque en la lengua de Rohan se les llamó Ents. Llegaron a coincidir con los Eldar en la antigüedad, y esto es importante porque fueron los elfos los que enseñaron a hablar a los árboles y aprendieron a entenderlos. La lengua que forjaron era totalmente distinta a las demás y se describe como un susurro largo, lento y repetitivo, con muchas combinaciones de tono y demasiadas vocales. El éntico lo empleaban solo entre ellos, pero no hacía falta mantenerlo en secreto porque no había nadie que fuera capaz de aprenderlo. Rarum, venid, amigos. Los Sens irán a la guerra, aunque ello signifique nuestro final. La última marcha de los Sens. Tolkien no detalló más este lenguaje y solo da algunos ejemplos en El Señor de los Anillos, concretamente en el capítulo 4 de Las Dos Torres. Los Ents eran muy hábiles para las lenguas, las aprendían rápidamente y nunca las olvidaban, pero preferían la lengua de los Eldar, en concreto el alto élfico, de ahí que la lengua de los Ents esté cerca del Quenya y que haya adoptado los nombres élficos. Por lo tanto, las palabras y los nombres extraños que los hobbits registraron, de los usados por Bárbol y los otros Ents, son élficos o fragmentos de lenguas élficas entrelazadas a la manera de los Ents. Algunas, por ejemplo, son Quenya, como esta que os pongo aquí porque es imposible de pronunciar, y que significaría, os leo porque es imposible memorizar esto: bosque plurisombrío, negro valle profundo, bosco valle profundo, tierra lúgubre. Con lo que Bárbol quería expresar poco más o menos que hay una sombra negra en los profundos valles del bosque. Normal que nadie quiera aprender esto. Otras palabras, por ejemplo, vienen del Sindarin, como por ejemplo Fangorn, que significa barba de árbol, o Fimbrecil, que significa haya esbelta. La palabra troll se utilizó para traducir del Sindarin Torog. En un principio, hace mucho tiempo, en el crepúsculo de los días antiguos, estas eran criaturas torpes, sin más lenguaje que el de las bestias. Pero Sauron las utilizó, enseñándoles lo poco que podían aprender e incrementándoles la inteligencia con maldad. Por lo tanto, los trolls tomaban el lenguaje que podían aprender de los orcos. Y en las tierras occidentales, es decir, en el oeste, los trolls de piedra hablaban una forma corrompida de la lengua común. Pero a finales de la tercera edad apareció en el sur del Bosque Negro y en las fronteras montañosas de Mordor una nueva raza de trolls nunca vista antes. Era una nueva raza criada por Sauron y que en la lengua negra se les llamó Ologai, aunque algunos afirmaban que no eran trolls sino orcos gigantes, porque estos Ologai eran mucho más grandes que los orcos normales. En definitiva, eran una nueva raza mucho más grande, fuerte, ágil, salvaje, astuta y duros como las piedras. Y a diferencia de los orcos, estos podían soportar el sol mientras les dominara la voluntad de Sauron. Hablaban poco y la única lengua que conocían era la lengua negra de Barad-dûr. La palabra orco es simplemente el nombre que otras razas dieron a este pueblo inmundo en la lengua de Rohan. En Sindarin, por ejemplo, era orc. La palabra uruk, de la lengua negra, estaba indudablemente relacionada con ella, aunque por entonces solamente se utilizaba para los grandes soldados orcos que en aquel momento salían de Mordor e Isengard. De ahí salen, por ejemplo, los temidos Uruk-hai. Estos Uruk-hai eran algo así como generales orcos, mientras que las especies inferiores eran llamadas, especialmente por los Uruk-hai, Snaga, que en la lengua negra significa esclavo. Los orcos fueron creados por primera vez por el poder oscuro en los días antiguos, y durante la primera edad hablaban lo que se llamó el dialecto orciano, en inglés Orkin u Orcish, que fue creado por Morgoth. Este dialecto no era más que una perversión de la lengua Valarin, que como vimos al principio era la madre de todas las lenguas de la Tierra Media. Por lo tanto, podemos decir que los orcos no tienen un idioma como tal en la primera edad, sino que su dialecto es el resultado de alterar otros idiomas que ya existían. Con esto solo conseguían jergas pobres y muy limitadas con lo básico para sus necesidades, lo cual provocó que rápidamente desarrollaran tantos dialectos de la lengua negra como colonias había de esta raza. No es extraño entonces que aún así durante la tercera edad los orcos utilizaran también para comunicarse entre ellos mismos la lengua Oestron, que recordemos que era la lengua común para toda la Tierra Media,
pero alterándola y degradándola como hacían ellos. Por ejemplo, la palabra Tark o Tarko significa hombre de Gondor y es una forma corrompida de la palabra en Quenya Tarkil, que se utilizaba en Oistron para designar a alguien que tuviera ascendencia de Númenor. Sauron creó la lengua negra en los años oscuros, es decir, durante la Segunda Edad y antes de la forja del Anillo Único, y había querido convertirla en la lengua común de todos los que le servían, pero fracasó. Después de la primera derrota de Sauron, los orcos incorporaron elementos del Oistron a su idioma y la lengua negra ya no sería conocida correctamente excepto para los Nazgûl, los capitanes de Mordor y los Ologhai, que siguieron utilizando la forma original de la lengua negra hasta la Tercera Edad con el regreso de Sauron, por lo que los orcos utilizan una forma degradada del lenguaje o un dialecto derivado del Oistron. La inscripción del anillo que todos recordamos estaba en la antigua forma de la lengua negra, mientras que la maldición de los orcos que vemos en las dos torres era una forma más corrupta utilizado por los soldados de la Torre Oscura. Curiosamente, al contrario de lo que ocurre con la gran mayoría de las otras lenguas de la Tierra Media, que fueron creadas antes de escribir El Señor de los Anillos, la creación de la lengua negra ocurre durante la escritura del Señor de los Anillos. Esta lengua negra se ha comparado con el turco por sus sonidos característicos y con el hurrita, una antigua lengua muerta que se hablaba en Asia Menor y Oriente Próximo por su gramática. Frente a la belleza de las lenguas élficas, Tolkien representa el prototipo de fealdad lingüístico en la lengua negra de Mordor, creando así una antítesis que se repite durante toda la trama y que además está representado por el anillo, ya que aunque la inscripción es en caracteres élficos, representa una oración en la lengua negra de Mordor. Cabe destacar que de la primera lengua negra creada por Sauron solo existe un registro, que es precisamente la inscripción del Anillo Único. Y gracias a una entrevista con Tolkien grabada en 1968 y que fue transmitida en 2010, hemos podido especificar la pronunciación deseada por el autor. Espero que os haya gustado este vídeo especial y que lo compartáis con las personas que creáis que van a disfrutarlo tanto como yo haciéndolo, y que les deje me gusta y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!